Se han propuesto dos explicaciones filológicas sobre el pequeño arroyo de la Bacolla. En sintonía con la verosimilitud de las tradiciones que el tiempo mitifica, las aguas del pequeño río La Bacolla sigue fluyendo a poco más de 2 leguas de Compostela y sigue brindándose, como lo viene haciendo desde siglos, al lavado de los peregrinos. Dice Aymeric Picot, en su Guía del Peregrino del siglo XII, libro V del Códice Calixtino, un río que está a unas 2 millas de Santiago, en un paraje frondoso que llaman La Bacolla, porque en él suele la gente francesa que peregrina a Santiago lavarse no solamente sus partes, sino también, por amor al apóstol, la suciedad de todo su cuerpo, despojándose de sus vestidos. Aymeric Picot, que en este capítulo nos habla de la calidad del agua de los ríos del Camino de Santiago, interpreta el nombre lavamentula, nombre latino del río, como lavado de partes pudendas, lo que más allá de su valor etimológico, lo que nos relata el autor, por conocimiento personal, es que allí se lavaban los peregrinos de su nacionalidad, extensible luego a los peregrinos de todo origen. Fuera esta o no la procedencia etimológica del topónimo Lavamentula, este era el lugar en el que tradicionalmente los peregrinos hacían sus abluciones para purificarse, y no solamente de su cuerpo, también de sus vestidos, como preparación para limpiar luego su espíritu. Este hábito, que nada tiene de mito, como algunos dicen, sino de hecho normal y hasta necesario, y a finales del siglo XVII, el peregrino Domenico Lafi, en su Viaggio da Napoli a San Giacomo di Galizia, también habla de ello, aunque lógicamente no se refiere al mismo lugar, ya que él llega a Santiago no por el camino de los franceses, sino de los portugueses. Más allá de Almenar, llego a una fuente en compañía de otros peregrinos, donde nos refrescamos bien, mudando los vestidos, porque sabíamos estar cercanos a Santiago. Es pues un hecho innegable y documentado este hábito extendido entre los peregrinos de lavarse tanto el cuerpo como los vestidos antes de su entrada en Santiago. En el camino francés esto ocurría en el lugar llamado La Bacolla o Lavamentula, más allá de cuál pueda ser el significado etimológico del topónimo, que, como suele ocurrir en los nombres propios de localidades, suele llevar a confusión y a interpretaciones múltiples, todas por la vía de la erudición filológica. Que hoy día sigue usándose para lavar es incuestionable para las lavanderas que siguen acudiendo allí para hacer su colada. Compostela se sabe ya próxima. Menos de una jornada de la meta tanto tiempo ansiada, apenas un par de leguas. La emoción y el nerviosismo se imponen. El apóstol espera al otro lado del Otero, y es el momento de asearse para el encuentro. Unos, remangándose la saya peregrina, se introducen en el arroyo para decentar sus partes más íntimas. Otros se desnudan y se bañan de cuerpo entero. Otros lavan sus ropas ajadas y sucias tras el largo viaje, y otros aprovechan para beber aquellas aguas dulces y limpias, siguiendo la descripción de Aymeric. Así es como nos cuentan las crónicas, que los peregrinos usaban estas aguas
para purificar sus cuerpos antes de salir hacia el cercano Monte del Gozo, para entrar limpios en Compostela, como paso previo para purificar allí su alma mediante los sacramentos. Y así es como lo vemos en esta iconografía medieval de Flandes, que es también una fuente valiosa. Haciendo caso omiso de los relatos de los propios peregrinos, algunos autores quieren redescubrir una verdad nueva, desde la interpretación de las palabras, y llegan a proponer que todo fue invención de Aymeric Picot, que la tradición no existía, que la inventó él, y que acaso podría guardar algún contenido de purificación simbólica. Rizando el rizo de la desmitificación, aparecen teorías que, basándose en el origen filológico románico del vocablo y tras sesudas disertaciones, apuestan por el término navea colla, río de cantos rodados, siendo su etimología naturalmente anterior a las peregrinaciones a Santiago, con lo que queda desterrada la tradición de las abluciones peregrinas por sabias deducciones filológicas y etimológicas. No hay peor miopía intelectual que la deformación profesional de querer explicar algo desde el dominio de la superespecialización lingüística, omitiendo las descripciones odepóricas de los peregrinos como evidencia innegable. Lo único que cabe aceptar del meticuloso estudio del origen semántico de la bacolla es que no hay una relación entre el significado real del topónimo y el que le atribuye la analogía semántica, de lo que no puede deducirse que no fuera real el hábito de asearse, luego mitificado, con el significado de entrar en Santiago limpio de cuerpo y espíritu. Es habitual que a los topónimos se les busque un origen con un significado emblemático. Así ocurrió con el topónimo Compostela, al que se asignaron diferentes versiones de su significado, supuestamente originarios del término, según uno u otro erudito, con el propósito de encontrar una justificación que explicara un sentido al topónimo. Es una ilusión vana muchas veces, pues los topónimos no suelen ser más que nombres tradicionales cuyo significado original a menudo se desconoce y no tiene relación con ningún pretendido mensaje, o si lo tuvo, se perdió en el tiempo, y se manejan con la única intención de denominar el lugar. La etimología muchas veces carece de verdadero valor que no sea el mero interés lingüístico. Las teorías toponímicas encierran una carga emocional que busca un significado histórico revelador, pero nada hay que pueda verificarse con solidez. La labor de asearse antes de entrar en Santiago se haría a buen seguro en lugares previos a la ciudad, y este lugar es el último que cabía vincular con tal hecho. No generalizable, pero sí de significado emblemático. Unos se lavarían y otros no. De los mitos que se vuelven tradición o de la tradición que se convierten en mito, importa más su contenido que la cuantía de su realidad, y el mito en sí mismo sería ya causa para que muchos lo hicieran realidad por su sola influencia, como vemos aquí, sea cual fuere el origen etimológico de la bacolla. La explicación toponímica es una postura con su interés lingüístico, propia de un congreso jacobeo, algo curioso y erudito, pero poco más. De otro modo, debería llamarse la bacolla a cualquier corriente de cantos rodados en Galicia. Pero una cosa es un nombre común y otra un nombre propio o topónimo del lugar, en donde la etimología y la filología tienen ya muy poco que aportar que no sea meramente especulativo. Son los mitos y los pensamientos los que generan las palabras y no al revés. Y desde la explicación de las palabras
no se pueden destruir los mitos y concluir que su contenido nunca existió. La demostración es sencilla. No hay más que allegarse al regato fruto del análisis filológico y, tras lavarse en él la parte del cuerpo que se desee, comprobar que, sea cual sea el origen etimológico del nombre del arroyo, cumple perfectamente la función que la tradición le asigna y que sin duda fue aprovechada por numerosos peregrinos de ayer y de hoy, tal como ellos mismos relatan. ¿Ficción o realidad? La acuarela Peregrino lavándose en Lavacolla ilustra bien que puede tratarse de algo imaginario. La fotografía Lavándome en Lavacolla, original que sirvió para dibujar la acuarela, demuestra inequívocamente que lo que parecía ficción es fiel reflejo de la realidad. Su autor comenta: como manda la tradición, los peregrinos se lavaban antes de llegar a Compostela en el río Lavacolla. Así lo hice yo también. Aunque esta tradicional costumbre haya menguado por el desarrollo de las condiciones higiénicas de hoy día, el río y las fuentes permanecen en el mismo sitio, y todo el que esté dispuesto a revivirla puede hacerlo. No pocos lo siguen haciendo. Muchas gracias.